cuando tiene que tronar a alguien, sacarlo por la alfombra, a otros lo saca por otros lugares. Por ejemplo, el caso de Gil. La dictadura calla lo que conviene y da propaganda a lo que quiere. Hay muchas cosas que hoy en día, Carlos, no quedan aclaradas en Cuba. Por ejemplo, si tú observas, y perdona que haga un cambio aquí, pero debo decirlo, el caso de los médicos cubanos, de la muerte de los médicos cubanos en Kenia, es un caso que ha quedado en suspenso. El caso del Saratoga es un caso que ha quedado en suspenso. El caso de las 3 muertes en Santiago de Cuba, de esos estibadores, ha quedado en suspenso. El caso del accidente que ocurrió recientemente en la base de tanqueros, son años que una cantidad quedó en suspenso. Y la dictadura simplemente juega según le conviene con la manipulación, ¿te das cuenta? Y con los medios de difusión que ella tiene en su mano, que son la prensa, la radio y los organismos que ella tiene, que son su brazo de extensión, que son el CDR, la FMC, todo, porque en Cuba todo es controlado. Hasta el sindicato es controlado en Cuba. El sindicato no significa de ninguna manera un apoyo para los trabajadores, sino un brazo más del gobierno. Entonces, Carlos, yo digo que estamos repitiendo ciclos. Incluso lo que tú me estabas conversando hoy, que no sé si es parte del programa, pero lo que ha sucedido con las MIPYME y con el control del gobierno es parte de algo que nosotros hemos visto anteriormente con los mercados campesinos, lo hemos visto con todo. O sea, aquí no hay nada que no se repita porque además, Carlos, un patrón. Es como se hace cuando se hace una película, existe ya un libreto. Ese libreto le ha dado el éxito a esa dictadura y la dictadura lo va a seguir llevando a cabo. Nosotros no quepa duda que eso es lo que va a hacer la dictadura. Entonces, dirigentes que puedan tener en Cuba la empatía. ¿Qué sucedió con Camilo? ¿Qué era Camilo para el pueblo cubano? ¿Dónde está Camilo? Desde un principio, las tácticas que utilizó Fidel Castro con personas como Hugo Matos, Camilo Cienfuegos, fueron bien claras. Eso a través de la historia se fue repitiendo a través de los años con diferentes personajes y con diferentes cargos o diferentes posiciones, pero siempre se repitió. La dictadura, tú lo dijiste un día, no tiene lealtad a nadie. El caso de Ochoa, por ejemplo, es un caso bien claro de que la dictadura no tiene lealtad a nadie, porque Fidel no fue fusilado cuando el asalto a Moncada. Sin embargo, Fidel fue capaz de fusilar a Ochoa, a un general alto de su gobierno, que incluso no lo hizo ni el mismo Fulgencio Batista ante los movimientos dobles que, por ejemplo, tuvo Eulogio Cantillo, que en algún momento, cuando, por ejemplo, se va el padre Francisco Tabernilla Dol, se va a la embajada de los Estados Unidos, Batista no lo encarcela. Batista encarceló a otras personas como a Barquín, pero no fusiló a Barquín. Fidel Castro no ha tenido piedad y esa es la razón de por qué esa dictadura, Carlos, se ha mantenido a través de la historia, mediante el miedo, la represión y el castigo, que si no es muerte, es deportación o prisión perpetua. Seguro. Miren, esto es interesante porque ellos salen en Santiago de Cuba, es increíble, Carlos. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que aprender, como tú dices, hay que aprender la lección. Pero algo pasa dentro de esa sociedad. Y yo he sacado una conclusión, Carlos, que el problema cubano, fíjate, el problema social, mental del cubano sobrepasa el problema político. Porque salir la conga en la situación que está el país, de hambre, de miseria, salir la conga a homenajear a un excomunista o a un comunista que los quiso, te das cuenta, Carlos, lo enfermo que está ese pueblo. No salen, a ver, la gente pide y dice, salgan a la calle. No salen a la calle de Santiago de Cuba, pero salen a apoyar a un líder comunista. Pero no salen a apoyar a la gente de Ferrer. Nadie, no. Ese pueblo que ni le importa a Ferrer. Ese pueblo le importa el doble estándar, la doble moral. Le dan hasta besos al dirigente comunista. ¿Me entiendes, hemos vivido en una dualidad. Si aquí mismo yo hice la prueba muchas veces en Facebook y he tratado de invitar personas y no es fácil encontrar personas que vengan a un programa. La gente te dice a ti que no quiere saber de política. Nosotros somos también colaboradores pasivos de una dictadura que se ha mantenido en el poder. La dictadura, como tú dijiste un día, sola no es responsable. Es responsable porque existe un pueblo. Desde tan temprano, todos nosotros aprendimos a vivir en la dualidad. Yo recuerdo perfectamente bien todos los chicos, todos los chistes que hacían los cubanos y los padres de uno, y la gente lo hacía, ¿no? Y el hombre que se estaba yendo en el malecón
y se sacaba los pedazos para irse. O el hombre que decía que la mar se secara y cuando le pregunta a la policía dice no, para sembrar la todita de caña, porque el cubano ha vivido en la dualidad y en la manera de quejarse a través de memes, de reírse de él mismo. Hemos aprendido eso, a subsistir cerrándonos la boca, cerrando la puerta y la ventana para que no se huela lo que estamos comiendo y hablar bajito. Eso se ve en la película Fresa y Chocolate cuando el hombre le dice sube el radio. O sea, nosotros, ¿y qué hacen los artistas cubanos? Y no los voy a criticar, sino que porque son parte del pueblo cubano, cuando han hecho un chiste en el teatro o estos programas televisivos que juegan entre la verdad y la mentira, entre la burla y la realidad que pasa al cubano, o cuando un artista como Carlos, creo que fue Carlos Varela, el que puso la guitarra y decía se cae, porque nosotros hemos aprendido a vivir en una dualidad. Y entonces, por ejemplo, películas que en algún momento tenían un esbozo de libertad confundido tan pequeño, el cubano la veía como una cosa grande, porque la falta de libertad es tan grande que pasaban una película y ahí en la película tú veías una escena donde había algo que criticaba la revolución, pero solapadamente, y entonces el cubano lo veía como un heroísmo, cuando en realidad es una dualidad. Pero ¿qué pasa? Que este señor también, hay que decir la verdad, a base de represión, de condenas largas y de fusilamiento, llegó a quitarle la voluntad al pueblo cubano con la manipulación y es difícil de recuperar. En las grandes dictaduras se ve eso, como se ve en Corea del Norte, como se ve el fingimiento del pueblo coreano ante la muerte de Kim Il-jong, ¿no? O Kim Il-sul. Kim Il-sul. Y el otro también, y el hijo también. ¿Cuándo ocurre la muerte? Los desmayos, el teatro, todo esto es parte porque simplemente hay que expresar, aunque tú no tengas ganas de llorar, ese sentimiento. Y eso es un pueblo. Yo digo que el gobierno Batista, después que estudias un poco historia, después que Carlos, que uno abre los ojos y mira, el gobierno Batista era un niño teta al lado de Fidel Castro. El gobierno Batista quitó las garantías constitucionales, las restableció, las quitó. La prensa, la bohemia sacaba y exageraba las muertes que existían en Cuba, pero además los estudiantes que en países como este no pueden salir a la calle tampoco sin pedir un permiso en un área que está elegida, eran reprimidos. Entonces, el pueblo cubano aprendió a rebelarse cuando ha existido un dictador que no llega al extremo de Fidel Castro. Con Fidel Castro nosotros hemos sido lo más dóciles posible, y no estoy hablando de las primeras generaciones que vinieron en Girón, sobraron en el Escambray, estamos hablando de mi generación hacia adelante. Sin embargo, cuando llegamos a Estados Unidos salimos a la calle, protestamos, y en México empujamos y tiramos cosas y hablamos. Aquí sí tenemos la valentía de hablar lo que nosotros mismos, y no estoy hablando de hablar de Cuba, sino de hablar del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y expresarnos libremente. Sin embargo, cuando tú los traes, o cuando traemos a personas a hablar en un canal, ya la persona cambia, ¿no? No, yo no quiero hablar de política, yo vine aquí por una cuestión económica. Entonces, nosotros estamos replicando aquí lo que hemos sido allá. O sea, no, lo que tú hablas tiene una explicación. El cubano es capaz de salir en una conga. Unos porque quieren bailar la conga, otros porque quieren aprovechar la conga para problemas personales o la bebida, otros porque quieren expresarse dentro de la conga, y a otros porque les conviene políticamente estar en la conga para que piensen que fue ese acto. Nosotros no sabemos lo que hay ahí, pero es más fácil hacer una conga que buscarse el problema que se buscó este señor que tú me estás mencionando, que es de ahí de la zona oriental. ¿Cómo se llama él? Ferrer, Carlos Ferrer. Esa es la verdad. Es verdad. Carlos, dentro de toda, porque es un pueblo, Carlos, porque fíjate, con las necesidades que tiene Cuba, y que la vemos que la vemos todos los días y son cada día peores. Y vamos a hablar, Carlos, de datos de la dictadura cubana, datos que la dictadura cubana quiere olvidar completamente, pero no pueden mentirnos a nosotros. Y es, Carlos, algo que se está hablando en las altas esferas cubanas y que la dictadura, por eso que está promoviendo algunas leyes migratorias y otras leyes más, para poder incentivar que regresen gente a Cuba y que pueda haber personas en Cuba con edad laboral. Hoy, Carlos, en el país hay un problema grande de gasto público del régimen cubano. ¿Qué es, Carlos? Los ancianos cubanos que viven solos.
Estamos hablando de una cifra alarmante en el país que tiene preocupada la dictadura cubana. Porque estos viejitos, Carlos, que en su mayoría se quedan solos porque sus hijos se marchan del país, o los únicos familiares que tienen se van del país, se quedan solos en Cuba y le ocasionan un gran problema a la dictadura cubana, pero también son presas de la delincuencia, Carlos, porque la delincuencia se aprovecha de ello y en ocasiones los asesinan para robarle o le echan una muchachita para que estos viejitos anden con la muchachita. Ahora, Carlos, el dato que tiene la dictadura cubana en el buró, que son datos alarmantes, que estamos hablando, mi amigo Carlos, según datos estimados de la propia dictadura cubana, no de Carlos Calvo, hay en Cuba, mi amigo Carlos, no sé si tú lo ves en pantalla, está en pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno. Según José Luis Rodríguez, Premio Nacional de Economía 19 y de Ciencias Sociales 21, un ejemplo del segmento más vulnerable que hemos hablado aquí, Carlos, al tomar en cuenta en Cuba, tiene alrededor de 1.600.000 jubilados. Eso fue en el 19, en el 21. 1.600.000 jubilados y de ellos más de la mitad cobra el mínimo de esas pensiones, Carlos, que están en la extrema pobreza, Carlos. Los jubilados cubanos, Carlos, los ancianos cubanos en el país, hoy se encuentran en la extrema pobreza, Carlos.